Bueno, ahí estamos preparando la presentación para el día de hoy. Material original de nuestro querido amigo y hermano Cristian Soto, que está presente. Así que a él le damos los créditos porque son sus presentaciones. El 90%. Exacto. Bueno, querido hermano, un gusto poder estar con ustedes nuevamente. Antes de ir a lo de hoy día, vamos a hacer un pequeño, lo más brevemente posible, un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Pero es para mí un gran privilegio poder estar con ustedes y poder compartir este estudio. ¿Ah? Así que siéntanse todos muy bienvenidos y para mí son súper importantes su presencia. Y bueno, esta es la clase número 4. Ya hemos tenido 3 anteriores. La primera fue una introducción, vimos un poco cómo es la estructura de Apocalipsis. Después nos fuimos al capítulo 1, después nos fuimos al capítulo 2 y hoy nos toca el capítulo 3. ¿Qué es lo que hemos visto hasta el momento? Hemos visto que en este momento preciso estamos en la primera parte de Apocalipsis. Apocalipsis tiene dos grandes partes porque tiene subpartes. Las dos grandes partes son la histórico-profética y la profética escatológica. Nosotros estamos actualmente en la parte histórica-profética, que es conocida como la parte principalmente de la serie de 7. De hecho, nosotros estamos viendo la primera serie de 7, que es la serie de las 7 iglesias. ¿Qué más podemos agregar? Vimos el prólogo, porque Apocalipsis también tiene un prólogo y una conclusión. ¿Ah? Y el prólogo va del capítulo 1, versículo 1 al 8. Eso ya lo vimos. Después vimos la primera visión celestial. Acuérdense que hay 7, o sea, además de las dos grandes partes, hay 7 subpartes que tienen el siguiente esquema: una visión celestial que es seguida de una visión terrenal, de algo que sucede en la Tierra, que es como consecuencia de la visión celestial. La primera visión celestial ya la vimos, que está en el capítulo 1, del versículo 9 al 20, cuando Jesús está entre los 7 candelabros de oro, que lo sitúa precisamente en el lugar santo del santuario celestial, donde está el verdadero candelabro de los 7 brazos, ¿no es cierto? Vimos que esos 7 brazos simbolizaban a las iglesias, que es la serie de 7 que estamos viendo desde la semana pasada. ¿Qué podemos agregar? Las enseñanzas que tuvimos de esa primera visión celestial de Jesús ahí entre los 7 candelabros de 7 brazos, o sea, entre los 7 candelabros. Podemos traer 3 principales enseñanzas, además de todo lo que hablamos, ¿no? Un resumen. Primero, Cristo siempre está en medio de su pueblo. Segundo, Cristo impide que la luz de su iglesia se apague. Tercero, Jesús guía a su iglesia. ¿Cómo sabemos eso? Porque tiene las 7 estrellas en su mano diestra, en su mano derecha. Y las 7 estrellas simbolizan a los líderes de cada iglesia. ¿Ya? Por eso él los tiene en su mano. Entonces él dirige a la iglesia. Aún en los momentos más buenos y aún en los momentos más malos, Jesús cumple estas tres cosas que escribimos. ¿Ya? Al capítulo 2, ¿qué vimos en el capítulo 2? Las primeras 4 iglesias. Vimos la iglesia de Éfeso, es la iglesia apostólica, que va más o menos desde el año 34 al 134, cuando termina la profecía de las 70 semanas. El año 100, que es aproximadamente la fecha que muere el último de los apóstoles, que es el apóstol Juan, que es quien escribió el libro de Apocalipsis inspirado por Dios. Esta es la iglesia apostólica y si tuviéramos que resumirlo en dos palabras, es trabajadora y pura. ¿Ya? Ustedes, los que estuvieron en la clase, ya saben por qué. Después viene la iglesia de Esmirna, que es la segunda, que es la iglesia de los mártires de Roma. ¿Por qué decimos los mártires de Roma? Porque fueron los que murieron bajo el Imperio Romano. El Imperio Romano, que generó muchos mártires, muchos muertos dentro de las filas de la iglesia cristiana. Esto va aproximadamente el año 100 al 313. ¿Por qué el 313? Porque el 313 es cuando Constantino, el primer emperador romano que aceptó el cristianismo. Hasta entonces, todos los emperadores habían perseguido el cristianismo, pero él lo acepta. Vimos por qué lo aceptaba, pero lo aceptó a partir del 313. Entonces, esta segunda iglesia misma es la iglesia de los mártires, los que murieron por la causa de Cristo bajo el Imperio Romano. Después la tercera iglesia es Pérgamo, que es la iglesia de la transigencia, del 313 al 538. El 313 es cuando Constantino acepta el cristianismo, supuestamente, pero lo empieza a influenciarlo de tal manera
el paganismo empieza a influenciar de tal manera el cristianismo que el cristianismo empieza a transigir, empieza a mezclarse ideas cristianas de la Biblia, la Escritura, con ideas que vienen del paganismo, de la filosofía griega incluso. Y esto hasta el 538, cuando Justiniano, el emperador Justiniano, emite un edicto por el cual el obispo de Roma, ¿cierto?, que llegó a ser el Papa, empezó a tener poder sobre todas las iglesias cristianas, un poder espiritual, pero también un poder terrenal, temporal, ¿no es cierto?, que se manifestó en un poder político-religioso, que gobernó durante toda la Edad Media hasta el año 1798 llegó. Eso es un periodo profético que está en tanto en Daniel y Apocalipsis, que es el periodo de los 1260 años, o tiempos o medio tiempo, o también conocido como el periodo de los 42 meses. Eso lo vamos a ir viendo, ¿ya? Después viene la iglesia, la cuarta que digo, Tiatira, es la iglesia perseguidora de la iglesia. Miren qué interesante. La iglesia cristiana perseguidora de la iglesia. ¿Ah? Aquí es la época de la Inquisición que empieza más o menos en el año 1184. Se extendió su acción por mucho tiempo, donde se quemaban a los cristianos, se los inmolaba, se los atacaba. O sea, lo mismo que hacía el Imperio Romano, ahora lo hace la Roma, pero la Roma papal. La Roma imperial y la Roma papal generaron muchos mártires dentro de la iglesia cristiana. Eh, pero es interesante porque esta iglesia, lo que dice el versículo 19 del capítulo 2, es que esta iglesia va mejorando. Miren, voy a leer. Dice, yo conozco tus obras, versículo 19, y amor y fe, servicio y tu paciencia, y que tus obras posteras, últimas, son más que las primeras. O sea, esto es una iglesia que va de menos a más. ¿Por qué? Porque esta iglesia, al final de este periodo de tiempo, va a haber el surgimiento del movimiento protestante. El movimiento protestante, que va a generar muchos grandes personajes como Hus, por ejemplo, como Lutero, Calvino. Lutero específicamente, que en el año 1517 va a clavar sus 95 tesis ahí en la iglesia de Wittenberg. ¿Ah? Entonces, este periodo va de menos a más. ¿Por qué? Porque al principio está todo esto que es realmente perjudicial para la iglesia cae en un hondo abismo durante la Edad Media, profundo abismo de oscurantismo religioso y político. Esto va a dar paso a la reforma al final del tiempo, con estos personajes que mencionamos y algunos que no hemos mencionado. Pero el consejo también interesante, ¿eh? El consejo de esta iglesia en el versículo 24 y 25, miren, dice, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. O sea, las verdades que ustedes lograron alcanzar y conocerlas, reténganlas y consérvelas. ¿Ah? Ese es el consejo, de conserven lo que han adquirido en la Biblia, las cosas que se perdieron, lo que han podido aprender, ¿no es cierto?, recuperar, reténganlo y ojalá lo hagan crecer. Esa es la idea, ¿no es cierto?, ese consejo. Aquí, por eso, como decía, un breve resumen de las primeras cuatro iglesias y lo que hemos visto al momento. Ah, Jezabel, también aquí en la teoría se pronuncia a Jezabel, una mujer que simboliza una iglesia que ha caído y que realmente ha matado a los profetas de Dios, ha abusado, y una iglesia, ¿no es cierto?, que ha sido desechada, como lo vimos la semana pasada. Ahora, vamos a terminar hoy día la primera serie de 7. Las 7 iglesias fueron seleccionadas por el Señor, aquellas que mejor ilustraban lo que sucedería con su iglesia a través del tiempo. Aquí está. Aquí nuevamente vemos ahí en Turquía, la actual Turquía, ¿no es cierto?, Asia en ese entonces, el orden. Y están en un perfecto orden, ¿ah? Eso no es casualidad. No es casualidad que se escogiera esta iglesia y que tuviera un orden, porque ese era un orden en que se hacía un circuito, un camino del correo. Así se entregaban las cartas, ¿no es cierto?, en ese entonces. Así que están totalmente ordenadas. ¿Por qué? Porque simbolizan periodos de tiempo de la iglesia desde que Juan escribe hasta la segunda venida de Cristo. Aquí vimos Apocalipsis 2, Apocalipsis 3, ya hablamos de esto por lo menos de la primera parte. Hoy día nos toca Apocalipsis 3, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Aquí, igual como lo presentamos la semana pasada, tenemos un pequeño esquema donde vemos que las iglesias, ¿no es cierto?, tienen un nombre, cómo Cristo se presenta,
un elogio, reprensión, un consejo y una promesa, ¿ya? Y aquí vemos ya, al ver este cuadro, hay dos sectores en rojo que nos llaman la atención. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Que la iglesia de Filadelfia no tiene reprensión, no tiene reprensión, igual que la segunda iglesia, igual que la iglesia de Esmirna, no tiene reprensión. Y lo que es realmente muy raro, es que la iglesia de la Odisea es la única iglesia de todas que no tiene elogio. Imagínate, no tiene elogio, y es la última iglesia. Ahí vamos a ir avanzando para allá. Empecemos con Sardis. Lo primero que vamos a analizar de Sardis es cómo Cristo se presenta en Sardis. Eso está en el versículo 1. Miren, porque cómo se presenta Jesús no es casualidad. Y acuérdense, siempre son imágenes tomadas del capítulo 1. ¿Se acuerdan? Siempre las imágenes de cómo Jesús se presenta son ilustraciones que están en el capítulo 1 de Apocalipsis. A ver qué dice acá. El versículo 1 del capítulo 3 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Se acuerdan? Eso está en el capítulo 1, los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas en la mano derecha de Jesús. ¿Qué es lo que simbolizará esto? O sea, Jesús, ¿no es cierto?, tiene los 7 espíritus que involucran la perfección de la presencia del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, y tiene las 7 estrellas que están en su mano derecha. Las 7 estrellas ya lo hemos comentado, son los que van a dirigir a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Jesús los tiene en su mano derecha, porque Él los guía y Él los conduce, cuando son los verdaderos guías espirituales del pueblo de Dios que Dios ha designado. O sea, Dios tiene control sobre su iglesia. Y segundo, los 7 espíritus, porque también Jesús tiene el control de ¿qué? De la vida espiritual de su iglesia, de la influencia de su Espíritu Santo sobre las iglesias. Él tiene el control de todo esto. Eso es muy importante que nosotros tengamos. Jesús tiene el control de la vida espiritual y de la dirección de guía de su iglesia. Ahora, siguiendo con la idea, vamos a ver la reprensión, ¿ya? Esto está en el versículo, la última parte del versículo 1 y el versículo 2. Miren, leámoslo. Dice, la última parte del versículo 1: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Después le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Aquí vamos a traer algunas ideas de estos versículos. Primera idea, ¿cómo podríamos llamar a esta iglesia? Ahí lo tenemos en lo que estamos mostrando, la iglesia de la apariencia. ¿Por qué la iglesia de la apariencia? Esta iglesia que va desde 1517, cuando Lutero clava sus 95 tesis ahí en Wittenberg, hasta 1775 aproximadamente. ¿Pero por qué le decimos la iglesia de apariencia? Porque la última parte del versículo 1 dice eso. Dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, estás muerta. O sea, lo que tú muestras como que estás viva es solamente una apariencia. ¿Por qué? Porque en realidad ante mis ojos estás como muerta. ¿Qué contraste? ¿Qué contraste? Tienes apariencia de que estás viva, tienes nombre de que estás viva, pero en realidad estás muerta. ¿Qué más le dice el versículo 2? Agrega una cosa interesante. Le dice: afirma las otras cosas que están por morir. O sea, las cosas que la iglesia de Tadía dijo: conserva las cosas que ha aprendido, que dice, están para morir. Y agrega algo sumamente impactante: no he hallado tus obras perfectas delante de mí. No he hallado tus obras perfectas delante de mí. Aquí, ¿qué periodo de la historia de la iglesia simbolizará esto? Lo vamos a explicar de inmediato. Esta es la iglesia que después de que aparece la Reforma, después de que aparece Lutero, Calvino y todos estos personajes importantes de la historia de la iglesia, que llevaron a cabo una obra titánica, que fue la obra de llevar adelante el Evangelio en medio de la persecución, en medio de la Inquisición y de todas esas cosas atroces que hemos estudiado en la historia, que murieron a manos de un poder político religioso
que era, se supone, cristiano, pero que los avasalló y los quemó en la hoguera. Estos hombres valientes, ¿no es cierto?, llevaron a cabo esta reforma, este profundo cambio que llevó a la libertad de pensamiento, a la libertad religiosa, a todo eso tan importante de que lo que hoy nosotros disfrutamos, pero que ellos no podían disfrutar y que tuvieron que luchar por eso. Y estos hombres valientes, inspirados por Dios, hombres realmente de Dios, enfrentaron todo esto y fueron victoriosos. Pero la pregunta es la siguiente. La pregunta es, ¿qué pasó cuando ya aparece la iglesia bautista, aparece la iglesia calvinista, aparece la iglesia luterana, todos estos movimientos? ¿Qué pasó? ¿Ellos siguieron avanzando? ¿Ellos siguieron progresando? ¿Ellos siguieron adquiriendo los conocimientos de las doctrinas cristianas? ¿Siguieron estudiando la Biblia como la estudiaron los reformadores? ¿Siguieron avanzando? ¿Siguieron creciendo en el conocimiento de la Biblia y creciendo espiritualmente? ¿Saben qué? Lamentablemente la respuesta es un rotundo no. No lo hicieron. Se conformaron con lo que ya habían estudiado, se conformaron con lo que ya habían aprendido, empezaron a tener un sistema religioso rígido en que ellos creían esto, ustedes creen esto, y así lamentablemente quedaron. Y lamentablemente la espiritualidad también decayó. ¿Qué otra cosa influenció todo esto, querido hermano? También empezó a entrar en la iglesia una cosa que era una filosofía de la época, era el racionalismo. ¿Qué es el racionalismo? El racionalismo es que para entender todas las cosas tú tenías que aplicar la razón humana. Esto fue muy útil en el campo de la ciencia, para poder descubrir ciertas cosas. Pero en el campo religioso, a lo cual también se aplicó, fue extremadamente dañino. ¿Por qué? Porque se empezó a pensar de que Dios solamente había dado el puntapié inicial de la historia de la humanidad, de la historia de lo que es la vida en la Tierra, y después todo lo demás había sido obra de cosas naturales, de cosas que habían sucedido, ¿no es cierto? Aquí estamos ya empezando con el pensamiento que va después a generar la evolución, años después, ¿no es cierto? Todo eso aparece aquí. Aquí también el racionalismo empieza a fomentarse, lo que va a detonar en la Revolución Francesa también, que vamos a hablar de eso más adelante. Entonces el racionalismo le hizo mucho daño a la iglesia. El enfriamiento de la iglesia protestante también le hizo mucho daño a la iglesia. No seguir avanzando en la escritura también le hizo mucho daño a la iglesia. Y todo esto fue muy dañino. Y lamentablemente todo esto entró en la iglesia y empezó a hacer que la iglesia tuviera nombre solamente que estaba viva, pero en realidad estaba muerta y Dios no hallaba sus obras perfectas delante de sus ojos, estaban perdiendo incluso lo que habían aprendido hasta ese momento y no habían seguido progresando. Esto fue una época lamentable. Y fue no mucho tiempo después de Lutero. Lamentablemente, cuando se logró tanto éxito y tanta libertad religiosa, espiritual, que se puede disfrutar, poco tiempo después empezó todo esto que dañó todo este movimiento y lo paralizó prácticamente. Otra cosa interesante sucede en este época. Vamos a ver ahora el elogio, el versículo 4. Dice, pero, es una palabra súper importante, yo siempre la resalto, pero en todo esto que parece súper negativo, hay un elogio. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Pocas personas, pero bien. Saben que aquí se me vienen a la mente predicadores, pero notables. En un momento tan crítico como este, tan, eh, tan de que estaba decayendo la espiritualidad, como estamos viendo lo que dice Dios acerca de cómo era, se presentan hombres extraordinarios, como Whitefield, un predicador que predicaba toda la semana, ¿sabe? Que era tanto de que la gente iba a verlo predicar, que se nos cuenta que tenía que predicar todos los días, porque era mucha la gente que quería escuchar a este hombre tan espiritual, tan profundo, tan devoto de Dios, y que hablaba la palabra de Dios con tanto poder, que impactaba la vida de las personas. ¿Qué otro personaje aparece aquí? Wesley, Juan Wesley, un hombre extraordinario también. Un hombre de Dios que también en todo este momento de tanta decadencia también fue capaz de llevar adelante el Evangelio. Había unas pocas personas,
esas pocas personas eran notables, realmente notables para el tiempo que les tocó vivir. Y por eso dice que andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas personas, dignos. Y otro acontecimiento, mira, aquí estamos viendo una cosa bien interesante, 1620. 1620. En Inglaterra, bajo lo que era el anglicanismo, que también fue un movimiento protestante, se empezaron a perseguir a los disidentes. Miren lo que sucedió. Los protestantes empezaron a actuar igual que el Roma papal. Empezaron a perseguir a los disidentes. Y estos disidentes, muchos de ellos en 1620, o sea, un poquito antes, huyen primero a Holanda. Y después de Holanda huyen a América. Y viajan hasta Norteamérica, fundando lo que va a dar origen a los Estados Unidos de Norteamérica. Y estos viajan en un barco que es muy conocido, más de algunos de ustedes lo van a conocer, el Mayflower, el Flor de Mayo. Mayflower, ¿no es cierto? Y aquí viajan los puritanos en 1620. ¿Qué son los puritanos? También son conocidos en Estados Unidos como los padres peregrinos, los que van huyendo de Europa para poder vivir su vida espiritual tranquilamente en libertad, sin un lugar donde no hubieran reyes ni papas que los oprimieran, y pudieran ellos practicar su fe libremente, y ellos lo hacen, y hacen este viaje largo, ¿no es cierto? Para el 1620 poder llegar a este lugar. ¿Qué más podemos agregar? El consejo, versículo 3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas ante ti. O sea, sé vigilante y afírmate. Estás cayendo, pero afírmate, ¿no es cierto? Y la promesa al final del versículo 5 dice, el que sea vencedor en esto será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Claro, el que venciere esta condición, ¿no es cierto? Dice, no borraré su nombre del libro de la vida, ¿no es cierto? Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Ahora vamos a pasar a la siguiente iglesia, Filadelfia, la iglesia de amor fraternal, ¿no es cierto? Y también la iglesia de la profecía. Aquí vamos a ver por qué se llama la iglesia de profecía. Va aproximadamente de 1775 hasta 1844. 1844 es una fecha muy importante por el adventista del séptimo día. Eso nos lleva al tiro a Daniel, ¿no es cierto? Daniel, capítulo 8, versículo 14. Hasta 2300 tarde y mañana, y el santuario será purificado. 1844. El periodo profético más largo de la Biblia, ahí en Daniel, perdón, capítulo 8. El periodo de los 2300 días o los 2300 años. Porque cuando hablamos de profecía, los días se transforman en años. Eso ya lo hemos visto, lo interesante que lo recordemos. Ahora, la iglesia de Filadelfia, como decíamos, es la iglesia de la profecía. ¿Por qué? Lo vamos a ir viendo. Pero vayamos a ver cómo Jesús se presenta en el versículo 7. Mira, es súper interesante cómo Jesús se presenta. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Se dan cuenta de la presentación? La presentación tiene mucho que ver con abrir y cerrar, ¿no es cierto? Con el tener el poder de una llave. Una llave que sirve, obviamente, como cualquier llave que es útil, para abrir una puerta, para abrir una reja, para abrir algo que nos lleva a poder entrar a otro lugar, ¿no es cierto? Pero aquí se dice que él tiene el poder de tener esta llave para abrir, y él es la llave de David, ¿no es cierto? Y dice que si cuando él abre, nadie puede cerrar, y cuando él cierra, nadie puede abrir. O sea, solamente Jesús tiene ese poder de abrir y cerrar con esa llave que solamente él tiene. Ahora, vayamos a la reprensión. A la reprensión que está ahí en el versículo. No, perdón, perdón. ¡Ah! ¿Se acordaron de una cosa? Esta iglesia no tiene reprensión. Ujú. Esta iglesia no tiene reprensión. O sea, cuando Dios la mira con amor, me imagino con orgullo también, porque no es una iglesia que tenga ninguna reprensión. Es una iglesia que, ante los ojos de Dios, podemos decir, es perfecta. Entonces vayamos al elogio. Porque aquí el elogio va a ser largo, porque como no hay reprensión, todo el espacio está para que Dios elogie a esta iglesia. Mire, vamos a ir ahí del versículo 8 al 10, ¿ya? Mira lo que dice. Dice,
yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Una puerta abierta. ¿Cómo se presentaba Jesús? Como el que tenía la llave que abría o se cerraba. Y que nadie podía tener el poder de contradecirlo en eso, porque él tenía la llave. Pero aquí se presenta con una puerta abierta. Ahora, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, mira, aquí hay otro detalle, es una iglesia que es pequeñita, aunque tienes poca fuerza, aunque eres pequeñita, poca fuerza, dice, a pesar de que eres pequeñita, poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Mira qué interesante, aquí el versículo 9 nos agrega otro detalle. Va a tener mucha oposición de aquellos que se creen judíos, que se creen pueblo de Dios, pero con sus hechos no lo son. E incluso más, dice que va a llegar el momento en que van a tener que reconocer que Dios se ha manifestado a este pequeño grupo tan especial, tan pequeño, y aunque no tiene mucho poder, ¿no es cierto? No tiene poca fuerza, es una iglesia especial porque no tiene elogio, no tiene reprensión, es especial. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que mueran sobre la tierra. Mira, dice que también va a enfrentar una prueba de la cual va a salir adelante. Recapitulemos. ¿Qué dice? Hay una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque la llave solamente la tiene Cristo, como se presenta Cristo en esta iglesia. Segundo, es que una iglesia pequeña, poca fuerza, se le presenta poderes y gente que se va a oponer a ella, pero van a tener que reconocer que es Dios amado a esta pequeña iglesia, este pequeño grupo. ¿Qué más agrega? Agrega que es una iglesia que también va a ser guardada de una prueba grande, grande que va a someter al mundo. ¿Qué iglesia será esta? ¿Por qué le llamamos la iglesia de la profecía? ¿Por qué será? Y ahora mira el consejo. El consejo dice, versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ahora, vamos a ver a la iglesia de la profecía. Ah, sí, Cristian. Mano arriba. Sí, una cosa interesante, esta iglesia, Jesús se presenta como el que tiene las llaves, abre y nadie cierra, cierra y nadie abre. Esta iglesia, que justamente está ya entre el 1700 y 1844, está representada también en la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes esperaban que viniera el esposo, estaban esperando, pero ahí pasa algo bien interesante, dice que cuando sienten la voz del esposo, dice que mientras ellas, las que no habían comprado aceite, mientras ellas iban a comprar, llegó el novio y las preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. O sea, aquí vemos una puerta y vemos que la puerta se cerró. Unas entraron y otras sencillamente trataron de entrar, porque después dice, después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. O sea, no pudieron abrir la puerta. No se abrió más la puerta. Entonces, ahí hay una conexión justamente entre este grupo de creyentes que estaba preparado para un mensaje y que ante esa gran prueba que tuvieron que sortear, la sortearon, ¿cierto? A los que estuvieron preparados, y los que no estuvieron preparados se quedaron fuera. Exacto. Por eso es interesante, por eso Jesús se presenta así, como el que tiene la llave, y cuando él abre, nadie puede cerrar, y cuando él cierra, nadie puede abrir. Por eso se presenta así. Ahora, ¿por qué se llama la iglesia de la profecía? ¿Por qué le pusimos ese título, la iglesia de profecía? Saben que esta iglesia es la iglesia que va a aparecer, ¿no es cierto?, a fines de los años 1700, o sea, el siglo XVIII, y a principios de los años 1800, o sea, el siglo XIX. ¿Qué pasa en ese periodo? Fines de 1700 y principios de 1800. ¿Saben que es un periodo sumamente especial? Sumamente especial. Políticamente hablando, ¿qué sucede? A fines de 1990, no me acuerdo el año exacto, 1992, no sé, me acuerdo, se produce la Revolución Francesa. Se produce la Revolución Francesa
Y va a tener, entre otras consecuencias, una consecuencia que ocurre en 1798, unos pocos años después. Ahí vamos a tocar ese tema. ¿Qué es la Revolución Francesa? Hablamos del racionalismo, ¿no es cierto? El racionalismo es una de las cosas que alimenta la Revolución Francesa. ¿Qué otra cosa podemos decir? La Revolución Francesa se levantó como un movimiento político, ¿no es cierto?, social, que iba en contra del clero y en contra de la nobleza. La nobleza y el clero, del clero católico, para ser más claro, habían oprimido por muchos años, por siglos, al pueblo francés. Y el pueblo francés, acicateado por políticos, obviamente, se levanta contra el clero y contra la nobleza, incluyendo obviamente al rey, que es la cabeza de la nobleza. Este movimiento va a generar un periodo de la Revolución Francesa que después termina lamentablemente con ¿cómo se llama? El gobierno del terror. ¿Ah? No terminó muy bien este asunto. Pero en 1798 este poder, a fines de los 1700, va a ir a Roma, va a viajar hasta Roma el ejército francés y va a tomar cautivo al Papa. Y el Papa va a morir en el destierro en Aviñón, en Francia. Va a morir el Papa de esa época, desterrado. Y otra cosa hace el ejército francés, le quita el poder temporal al papado. Hace que los estados pontificios, que eran gran parte de Italia, estaba bajo el dominio del papado como territorio tal cual, bajo su gobierno, también les son quitados este poder, el poder temporal les quitado, y realmente las personas que vieron eso, fue un momento que ellos pensaban, el papado, la Iglesia Católica, nunca más se va a levantar, después de lo que le acaba de suceder, le dieron un golpe de muerte. Acuérdense de esa frase, un golpe de muerte, parecía definitivo, pero vamos a ver que no fue definitivo. Pero así fue. O sea, a fines de este momento ocurre algo súper interesante. Se termina un periodo profético, el periodo de 2260 años, o de los 42 meses, o el tiempo su medio tiempo. 538, cuando Justiniano da el edicto que le da poder temporal y espiritual al papado. 1798, cuando este poder termina, se anula ese edicto. Se anula ese edicto. 1260 años el poder papal que termina en esa época. ¿Qué otra cosa ocurre? Señales cósmicas. Miren, vayamos a leer Mateo, vamos a leer Mateo 24, 29, ¿lo puedes leer, Mariacita? Sí. Mateo 24, 29. Y vamos a leer también Apocalipsis 6, 12 y 13, que es uno de los sellos. Ya, voy a leer 24 a 29. 24, 29, ¿qué dice? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Bien interesante. Aquí menciona que después de la tribulación de aquellos días, el poder papal de la Edad Media, cuando después se levanta Lutero y todo esto que hablamos, vendrán acontecimientos cósmicos. Dice que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Vayamos ahora a Apocalipsis 6, versículos 2 y 13, que es uno de los sellos que va a mencionar lo mismo que acabamos de leer en contexto de Apocalipsis. Adelante. Ya, dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Este acontecimiento son los mismos que se mencionan en Mateo 24, los mismos, pero se agrega algo. No sé si notaron, se agrega un gran terremoto. Y aquí tengo las fechas de este acontecimiento. Acuérdense, a fines de 1700, principio de 1800. El terremoto que se menciona aquí es el gran terremoto de Lisboa, que se sintió en prácticamente toda Europa y el norte de África. Esto fue el 1 de noviembre de 1755. Como dije, a finales de 1700, principio de 1800. Y lo que se menciona después, que el sol pierde su resplandor y la luna se transforma en sangre o no da su resplandor. Eso se ocurrió en el día oscuro
que fue el 19 de mayo de 1780, un poquito después del terremoto, 1755, 1780. Esto ocurrió en Estados Unidos, en Nueva Inglaterra. Esas son cosas que están escritas, ustedes las pueden buscar. Y lo último, la caída de estrellas que se menciona tanto en Mateo 24 como en Apocalipsis capítulo 6. Esto ocurrió el 12 de noviembre de 1833. 1833. Fines de 1700, principios de 1800, ocurren estos acontecimientos que están descritos en la Biblia, como acontecimientos que están descritos en la Biblia, están descritos en la historia. Incluso este último, 1833, la caída de estrellas, está incluso en la página de la NASA, me parece, según lo que me acuerdo, Cristian, ¿no es cierto? ¿Está mencionado ahí? Exacto. Ya, entonces, tenemos el fin de 2260 años con el papado 1798, estas cosas cósmicas que ocurren. Y otra cosa, vayamos a Daniel. Daniel capítulo 12, 4. Daniel capítulo 12, 4. Ahí en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, Daniel 12, 4, va a mencionar algo bien interesante del libro de Daniel. 12, 4. Ya. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Claro. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Bien interesante, dice que el libro de Daniel va a quedar sellado hasta el tiempo del fin, va a ser cerrado hasta el tiempo del fin, hasta que aumente la ciencia, el conocimiento de qué, de las profecías bíblicas. Mira, agrego el versículo 8 y 9. 8 y 9 del capítulo 12 de Daniel. Y yo oí más, no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin, ¿se acuerdan? Y ahora, sorpresa. ¿Ustedes saben cuándo se empezó a entender las profecías del libro de Daniel y a estudiar y a entenderlas? Este libro que había estado sellado fue sellado por muchos siglos, según lo que se le dice al mismo Daniel aquí en el último capítulo de Daniel. ¿Saben ustedes cuándo el libro de Daniel fue estudiado y se empezó a entender? Adivinen, a fines de los años 1700 y a principios de los años 1800. ¿Coincidencia? No. No. Porque en esa época empieza el tiempo del fin. Una fecha clave es 1844. Guillermo Miller, un gran hombre norteamericano, estadounidense, en 1834 empezó a predicar acerca de las profecías del libro de Daniel, específicamente una profecía que está en el capítulo 8, que es la profecía más extensa de Apocalipsis, que es la profecía de los 2300 tardes y mañanas o años, que van a terminar con lo que se llama la purificación del santuario. Eso es lo que dice Daniel 8:14. Y aquí viene justamente algo de lo que mencionamos antes. Dice que esta pequeña iglesia, que es pequeña, pero que va a ser reconocida, esta iglesia que tiene una puerta abierta delante de eso y que nadie puede cerrar, dice que va a ser conservada o preservada de una gran prueba, que va a ser una prueba que se va a dar a gran nivel. ¿Sabe cuál es esa prueba? Lo que pasó es que en 1844, muchos de nuestros queridos hermanos que estudiaron Daniel, incluyendo a Guillermo Miller, estudiaron las profecías bíblicas, vieron estas mismas señales que nosotros comentamos antes, vieron la caída del papado en 1798 y todo lo que hablamos antes, y concluyeron que en 1844 Cristo iba a venir por segunda vez a la tierra. Que el santuario que iba a ser purificado, según Daniel 8:14, era el fin del mundo, como ven usted ahí en las ilustraciones. Sí, Se dice acá. el fin del El fin mundo, del ¿cierto? mundo. 1844. Ahí Octubre está, abajo, 22, 1844. abajo está Miller predicando, ¿cierto? Sí. Este es un diario. Claro, eso fue algo real que sucedió. Y imagínense lo que le pasó a nuestros queridos hermanos cuando en 1844, cuando ellos están esperando y vendieron sus casas y vendieron las cosas y todo lo que hicieron, ¿cierto? Por predicar el Evangelio, y Cristo no vino. Cristo no vino. Eso está mencionado en otra parte de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 10. Lo vamos a ver más adelante, con más claridad. Pero fue un dolor terrible y ellos tuvieron que ser preservados de esa prueba tremenda. Y los que creyeron, muy pocos perseveraron en la fe. Por eso es un movimiento de poca fuerza, pequeñito, pero que fue preservado de esa prueba terrible,
la gente se volvió contra ellos, se burló de ellos, los que hicieron como que eran creyentes, pero no eran creyentes, pero Dios preservó esta iglesia y va a llegar el momento, y ya ha llegado el momento, y va a llegar el momento más futuro de mostrarle a todo el mundo que Dios realmente quería, apreciaba a ese pequeño grupo que perseveró en la fe. Y ahora hablemos de la puerta abierta. Esta puerta abierta que nadie puede cerrar. Mira, vayamos a Apocalipsis 8, perdón, Apocalipsis 4.1. Mira, Morisita, 4.1. Dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Mira qué interesante, este versículo nos menciona que hay una puerta, no una puerta al cielo, sino que dice que hay una puerta en el cielo. O sea que en el cielo hay puertas. Qué sorprendente, ¿no? Bueno, la puerta que se menciona en la iglesia de Filadelfia es la puerta que separa el lugar santo del santísimo. Esa era la puerta que se abrió en ese periodo. Porque en 1844 Cristo no vino, sino que Cristo pasó del lugar santo al santísimo en el santuario celestial. ¿Y qué es la promesa que se le da a esta iglesia, querido hermano? Versículo 12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Esa es la promesa. Y ahora nos queda la última iglesia. Ya, hacemos el cambio. Y ahora, sorpresa. Volvemos. En esta pequeña pausa comercial, mientras tanto pueden ir escribiendo sus preguntas, las dudas que tengan. Acuérdense que vamos a hacer 2. Ya. Bueno, llegamos entonces. Acá está. No, no avanza. Momento, vamos a tener que... vamos de nuevo con esto. Busquemos. Ah, Ahí está. ahí está. Ya. Bueno, para mí igual es un privilegio poder estar acá con ustedes, poder compartir este estudio, que es como la clase de la escuela sabática, pero ya con más personas. Que esté acá nuestro amigo Cristian también para mí es una gran, gran alegría. Así que Cristian, tú sabes, Daniel, cualquier cosa, estamos nosotros ya sincronizados, que podemos interrumpirnos y podemos comentar también. El tiempo nos juega en contra, así es que espero poder terminar y el resto lo veremos en clase, ¿no? Así que todos invitados a la clase. Bueno, vamos a la siguiente. Ahí está. Llegamos a la última iglesia, a la iglesia de la Odisea. La Odisea significa el pueblo juzgado. Empieza en 1844, por lo que recién vimos, y termina en el fin, cuando viene Jesús. Ya después de esta iglesia, no hay más. Después de esta iglesia esperamos la venida del Señor. La historia de esta iglesia, que estamos en este tiempo, termina cuando Cristo venga. Se acaba la iglesia, se acaba el tiempo, se acaba el mundo, y viene otro mejor, que es justamente con la venida de Jesús. Y he estado meditando mucho en el texto de esta iglesia, así que vamos primero a leerlo, porque lo amerita, ¿verdad? Lo amerita. Vamos a leer Apocalipsis 3, 14 en adelante. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, 2 puntos. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, tú crees, ¿no? Tú crees esto, estás engañado, te estás autoengañando. Porque tú dices que eres, yo soy rico,
me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes. En realidad, él dice, mira, fíjate que tú crees esto, pero en realidad no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, porque no estás viendo, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como he vencido, yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es interesante cómo se presenta el amén. Ustedes, si yo les preguntara qué significa amén, ¿qué me dirían ustedes? Así sea. Así sea. Que es ¿Será eso? verdadero, ¿Cómo? que Es es increíble. verdadero, digo yo. Es increíble esto, porque en realidad muchos de nosotros pensamos que eso significa, y a veces lo tomamos como casi una muletilla. Cuando dicen, y no van a decir amén, y todos amén, y en realidad esto originalmente no es así. Esto más bien se refiere a un atributo de Dios, de lo verdadero. Cuando el Señor decía de cierto os digo, es más o menos eso, de lo verdadero, de cuando a sentir algo que es verdadero, que está fundamentado en Dios. Cristian, ¿tienes algo que aportar ahí? Sí, bueno, que amén, amén es de uso, se usa como algo cierto o verdadero. Por lo tanto, cuando se dice amén en cualquier circunstancia y en la iglesia principalmente, no es por entusiasmo, no es un me gusta. Muchas veces se utiliza el amén como un me gusta. Como un like. Tiene que ver cuando se aprueba, cuando algo es verdad, es cierto. O sea, de hecho, si nos damos cuenta en la introducción, dice todo apunta a la verdad. Es Claro, curioso, porque el dice amén, el el amén, testigo fiel el y testigo fiel, verdadero. el que testifica lo que es exacto y preciso y verdadero. Entonces, es bien curioso que apunta justamente a la verdad, a lo cierto. Y Jesús cuando decía, de cierto os digo, decía amén, amén. Ese es el original con que lo decía. Por lo tanto, hace un énfasis muy importante en la verdad precisa, en la verdad Exacto. exacta y no en la suposición. Esta es la realidad. Se pongan atención, esta es la verdad. Porque dice el testigo fiel y verdadero. Y también dice otra cualidad más, bueno, el testigo fiel estaba al principio en el capítulo 1 y se presenta también como esta. Dice el principio de la creación de Dios. Dani, el principio quiere decir, vamos a hacer esto más por la hora, ¿no? Un poquito más ameno quizá. El principio de la creación de Dios quiere decir que es el primero. No, lo que pasa es que aquí se puede tomar de dos formas. Una que es el primer creado, el Claro. principio de la creación, y otra que es el origen de la creación. O sea, que él es el principio, el origen de la creación. Y si uno analiza Colosenses y otros textos de la Biblia, se da cuenta que Jesús es el creador. O sea, él es el principio, El, que es el originador. es el principio originador de la creación. Claro. Y la creación es interesante, porque la creación justamente hace alusión a que nosotros nos adoramos porque Él es el creador, por lo tanto está ligado directamente con los mandamientos, Exacto. por lo tanto con la adoración, finalmente también con el sábado. Esta es la parte decisiva. Sarita, escriba ahí al final hacemos las Ya, preguntas. no, si no era pregunta, era confirmar lo mismo que estaba diciendo. Porque Sí, en el perfecto. capítulo, en todas las otras iglesias se menciona algo referente a Dios relacionado con el capítulo 1. Pero aquí, Exactamente. aquí Sí, no está relacionado con el capítulo 1. Eso está el testigo era lo fiel, mismo. el testigo fiel, está Sarita. Sí, está. Y dice el principio de la creación, el originador de la creación, y eso nos liga directamente también al centro del cuestionamiento entre el bien y el mal, que es la adoración, y puntualmente es la ley de Dios. Acá hay elementos interesantes, elementos súper interesantes. Por ejemplo, Dani, ayúdame, tibio, ¿qué más? Eres rico, O sea, se cree rico, se cree rico, pero es pobre. pero es pobre. ¿Qué otra cosa?
¿Qué otra cosa? Dice, que está desnudo, está desnudo, necesita tiene está una- ciego, está ciego, está ciego, necesita o colillo para ver. eres un desventurado, en realidad. Y hay algo que se puede desprender también, porque le dice, sé pues celoso. Por lo tanto, eso significa que carece de celo, es poco preocupado, es poco dedicado. O sea, esa es una de las características de la iglesia. Es muy superficial, es poco dedicado, es poco preocupado, poco en serio, no se lo toma poco en serio. Porque Ujú. cuando hablamos de celo es cuando uno está realmente interesado en algo, cuando realmente le gusta o le interesa mucho, hay celo. Entonces le dice, sé pues celoso. Quiere decir que las cosas no se hacen con todo el cuidado o con toda la dedicación que corresponde. Buen punto. Oye, ojo, Mm, como dijimos hace un rato, es la única iglesia de las 7 que no tiene elogio. claro, No pero tiene tiene unos elogio. consejos Pero y tiene tiene, cosas- Tiene elogio. tiene además una promesa que de veras que hace estremecer. Vamos a hacer un viaje entonces, vamos a hacer un viaje y vamos a ir a conocer a nuestros hermanos laodicenses, este pueblo juzgado, pueblo del juicio, y a partir de eso vamos a sacar algunas conclusiones. Em, es más fácil mirar a los otros y hacernos una idea y después tratamos de ver si coincide. Hay una parte después de las películas que dice cualquier... cuando Semejanza con la semejanza realidad con la, es solamente pura es coincidencia. pura coincidencia. Así que vamos a ver a este pueblo cómo eran nuestros hermanos en esa época y vamos a ver, capaz que te parezcas a él, a ellos. Yo me parezco mucho. Vamos a ver. Tú eres rico. Y en realidad, esta ciudad era una ciudad, la Odisea, era muy importante y muy rica. Acá se ve, bueno, las ruinas de un anfiteatro. Era una ciudad bastante de gente muy, muy acomodada, porque además ellos tenían en ese tiempo bancos. En los bancos no había plata, ¿qué había, Dani? Y había oro. Había oro. Por lo tanto, tenían grandes, acumulaban muchísimo oro, resguardaban el oro, y era una ciudad muy rica. Tenían estas construcciones que eran colosales en realidad. Acá a la derecha está están las ruinas de esta ciudad y a la izquierda está lo que sería una reconstrucción. También era una ciudad con un alto estándar de vida. Los lodicenses tenían muchas lucas. ¿Por qué? Porque tenían este resguardo del oro también. Por lo tanto, ellos dicen, cuando le decían necesitas oro refinado en fuego, en realidad para ellos era un elemento común. El Señor siempre toma elementos comunes de tu vida para también manifestarse y para manifestar su palabra. Y en esta parte también. Sé que tú en realidad te crees rico, pero en realidad eres pobre. Otra cosa más interesante, perdón, es la siguiente, acá. La Odisea, por la Odisea estaba muy cerca de otra ciudad que estaba al norte que se llamaba Hierápolis. Hierápolis en ese tiempo, y todavía, ¿verdad, Cris? Es famosa por sus aguas termales. ¿Y para qué va la gente a las termas? ¿Dani? Para bañarse, para ver si se supone que las termas están en salud. Claro, totalmente. Las aguas termales son medicinales. Por lo tanto, toda la gente acudía a Hierápolis, que está, digamos, corriente arriba. Corriente abajo, estas aguas pasaban por la Odisea. Y cuando pasaban por la Odisea, Dani, ¿qué crees que tú pasabas? El agua que estaba caliente arriba, ¿cómo llegaba a la Odisea? Bueno, aquí había 3 ciudades importantes. Una era Hierápolis, donde estaban las aguas termales, Sí. la Odisea Y más y abajo, Colosas, Colosas. en la iglesia de Colosenses, en Claro. la epístola de Colosenses. Ujú. Entonces, el agua partía arriba, Partía caliente, caliente, y después llegaba tibia tibia a la Odisea. y en Colosas llegaba fría. Llegaba Por fría. lo tanto, en Hierápolis se podía usar como un agua termal para la salud. Claro. En Colosas se podía usar como un agua para beber, porque Los estaba animales helada. podían beber, tú te podías refrescar también. Claro, pero el problema era que en la Odisea llegaban tibias. El agua Entonces el agua no servía como agua termal y tampoco servía como agua para beber. Exactamente. El agua, por eso nos dice que de la tibieza, hermano, amigo, ni frío ni caliente. Entonces, no sana, ni tampoco sacia la sed espiritual. Y el ejercicio, Dani, para hacer agua tibia, Agua tibia.
mezclar agua fría con agua caliente. ¿Usted ha tomado alguna vez agua tibia en ayunas? ¿Quién ha sido el valiente? Cuando uno toma El agua Señor tibia en dice, ayunas, ¿cuánto eres tibio? Te vomitaré de mi boca. Y si tú tomas agua tibia en la mañana, ¿en después ayunas? de ayuna, valor. te da ganas de vomitar. Sí, es verdad. Sí. Entonces, al parecer, no al parecer, en realidad nuestros hermanos tenían algo muy serio. Ellos entraron en una condición de un estupor bastante grande, en una condición bastante difícil, esta tibieza, de que no eras ni uno ni Ni lo lo otro, ni muy cristianos, ni muy pagano. ni tampoco muy paganos. En buen chileno, Daniel, tú lo habías visto la otra vez, Ni ni chicha chicha ni ni limonada. limonada. Entonces, eso nos pasa también a nosotros quizás, ¿no, hermanos? Que a veces sí, con todas las ganas queremos seguir al Señor y otras veces no. A veces damos un pasito adelante y damos otro pasito para atrás, como la onda del mar, que nos lleva de un lugar a otro. Entonces, claro, el poder conquistar a personas, así nos cuesta, porque si para nosotros es algo así, de tanta tibieza, de tanto que va y viene, sin definirnos, es complicado. Ahí hay una foto de un acueducto, justamente acá, que era por donde corrían estas aguas, y el agua de Colosa era buena porque ahí la gente se podía refrescar y te podías saciar tu sed. Eh, ¿Qué otra cosa? Nos dice que compremos y que adquiramos de estas vestiduras blancas. Acá hay una cabrita negra. ¿Por qué? Porque en ese lugar, en la Odisea, también se fabricaban ropas, prendas que eran muy cotizadas y era justamente Negro. de color negro. El Señor aconsejaba, mira, tiene que ser, adquiere de mí vestiduras blancas, no negras que lo confecciones, sino que tiene que ser directamente de mí. Y también dice la otra recomendación del colirio. El colirio para los ojos Lo que pasa es que en la Odisea se producía colirio. era, claro, un remedio para la vista, claro, y por lo tanto era algo muy, muy común para ellos. Eh, Es extraordinario porque en realidad uno se da cuenta que en la Odisea se producía vestiduras negras. Había oro, había aguas tibias, había colirio, se producía colirio, se producía estas vestiduras negras. Ujú. O sea, bueno, pegaba de lleno con lo que se está hablando en la profecía. Cierto. Mira, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo mismo que decir orgullo, soberbia, y está graficado muy bien en la historia. Saben ustedes que esta zona de acá es una zona también tectónica, nosotros sabemos esto de los terremotos, y que había un terremoto y quedaba toda la Odisea en el suelo. Por ahí en el año 60 después de Cristo, cuando estaba el emperador Tiberio, hubo un gran terremoto y ellos quedaron en el suelo. El emperador mandó recursos, reconstruyeron, pero en los años siguientes, en los tiempos ya de Nerón, hubo otro terremoto más y otra vez quedaron en el suelo. El emperador ofreció ayuda y ellos, ¿qué les dijeron, Dani? Que no. Que no. Lo sentimos mucho, querido Muchas emperador, gracias. pero nosotros podemos Sí, solitos. acércate más acá. Muchas gracias por el ofrecimiento, pero nosotros podemos solitos. Gracias, se lo agradecemos. ¿Eso qué es? Soberbia. Entonces, el orgullo, la soberbia, le jugaba en contra también a nuestros hermanos. Yo soy rico y me he enriquecido, pero no sabe, estás engañado. Qué terrible estar engañado. Mire, hay una cosa interesante. Es diferente cuando a ti te engañan. Alguien te puede engañar por un minuto, por una hora, por un día, por un año incluso. Sí, no me Te puede engañar, alguien te puede engañar, mantenerte engañado. Pero vivir engañado, Pero lo peor es vivir engañado. sí. Acá dice, tú dices, pero no sabes. Entonces a ellos, a ellos, que es en realidad nosotros, estamos viviendo engañados. Creemos algo, pero en realidad estamos equivocados. Y el Señor nos dice, ¿sabes qué? No sabes, en realidad eres un desventurado, eres un miserable, eres pobre, ¿no ves? Y estás desnudo. Cris, Sí, ahora interesante que claro, hay un autoengaño
¿cierto? Habla de un autoengaño que en este caso afectaba a la iglesia del primer siglo en la Odisea y que a la iglesia del fin también nos afecta. Pero lo interesante es que no es un engaño así absoluto, así como decir, hoy estamos todos engañados, no sabemos nada. Hay en muchos temas no hay engaño, pero en lo que habla a la iglesia es ahí donde está el engaño. Primero que nada, Jesús dice, aquí estoy a la puerta y llamo. O sea, Jesús está del lado de afuera, no del lado de adentro de las vidas. Es ahí donde hay un engaño. ¿Sí? Hay un engaño desde el punto de vista de qué nivel de relación tenemos con Jesús. Ahí hay un engaño. Y la idea de que tenemos el del discernimiento. Hay cosas que no las discernimos, no nos damos cuenta, eso es un elemento. No estamos sacando provecho de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Hablamos mucho de la justificación por la fe, pero dice que compra de mí vestiduras blancas. Eso ejerce. Entonces, lo interesante es que no es que un engaño absoluto, que estamos todo mal y como actualmente a la gente le gusta cambiar todo. No es eso. Hay puntos específicos que el Señor mismo nos dice cuáles son, que son a los cuales nosotros tenemos que detenernos y tenemos que enfocarnos en esas modificaciones puntuales. Cierto, gracias Cristian. Y el defínete, o eres frío o eres caliente, pero no al medio. Porque si tú eres frío, por lo menos vas a sentir en algún momento esta necesidad. Pero si estás al medio, terrible. Claro, esto tiene que ver con lo que conversamos la otra vez, ser celoso, ¿te acuerdas? Exacto. Cuando se es frío, no hay celo; cuando es caliente, es celoso; y cuando es tibio, tú sabes, cuando es tibio no es celoso. O sea, está en el fondo está diciendo que en realidad es una entrega completa, más decidido, más completo, más entero. Por eso le dice, sé celoso y arrepientes. ¿Por qué? Porque la tibieza impide que uno tome decisiones radicales en el fondo, que a veces hay momentos que hay que tomarlas. Cierto, tiene que ver con la posición que cada uno adopta, con estas decisiones importantes a la acción. Nos regalan 5 minutos y terminamos. ¿Me parece, hermano? Entonces dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que son las pruebas que pasamos, ¿verdad? Por la fe, vestiduras blancas, que es la justicia del Señor, y también los ojos con colirio, que es el Espíritu Santo. La acción del Espíritu Santo. Y hay algo interesante también, que dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Esto a los papás les va a salir súper fácil de entender. Aquí nada más, y tú disciplina a tu hijo que ama. Por lo tanto, no nos admiremos a veces que el Señor permite que pasemos por pruebas duras, porque es algo que Él quiere que aprendamos. Es muy importante esto, el sentir que no eres, en otra parte la Biblia dice, porque sois hijos y no bastardos. Es fuerte esa parte. Pero en realidad el Señor nos ama y Él quiere estar con nosotros, y por eso permite que nosotros pasemos también por momentos difíciles, para probar nuestra fe, para enseñarnos, para aprender a estar más cerca de Él, para aprender a depender de Él también. Y se pinta un cuadro tremendamente fuerte y triste, que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es decir, que la iglesia y los loicenses, y yo creo que a nosotros también, por lo menos a mí también me sucede, es que dejamos al Señor afuera, no lo dejamos entrar a nuestra vida. Y eso es complicado. ¿Verdad, Dani? Es súper triste el cuadro y es desgarrador. Los creyentes de la Odisea, y que se replica también, ¿cierto? Tiene un cumplimiento en nuestra iglesia, mantienen al Señor afuera de su vida. No lo dejan entrar totalmente a su vida. Si no lo escuchan, pero no se deciden definitivamente a que Él entre a nuestra vida, a que Él entre a nuestra mente, a que sus enseñanzas nos inunden y nos transformen finalmente, y que Él haga morada. En este sentido, podemos decir que, claro, Dios está con nosotros, pero en nosotros, no. ¿Por qué me pasa esto a mí? Si soy hijo de Dios, ¿verdad? Estas cosas también va por este lado, porque estamos dejando al Señor fuera de la puerta de nuestra mente, fuera de nuestro corazón. Y Él quiere hacer algo súper increíble. Mira, Cristian es nuestro amigo acá, usted ya lo sabe. Y él me dice, ¿sabes qué, Morín? ¿Por qué no me invitas a almorzar? ¿Cuándo me vas a invitar a tu casa? Acá el Señor dice lo mismo. Y yo digo, ya Cristian, ven acá a tal fecha y quedamos, porque yo sé que Él nos quiere y nosotros también queremos estar con Él. Por lo tanto, acá lo mismo dice el Señor, ¿por qué no me abres la puerta de tu vida de una vez por todas?
yo quiero estar contigo, yo quiero comer contigo. Yo invito a las personas a mi casa que quiero que estén. Cuando tú comes con alguien, es alguien que quieres, de veras te interesas en él, el Señor quiere hacer lo mismo. Quiere entrar en nuestra vida y quiere compartir con nosotros. No estar con nosotros, sino estar en nosotros. Y finalmente, la promesa. Aunque no tiene elogio, esta llamada es de las más desgarradoras que uno encuentra en la Biblia. Alguien que quiere estar contigo y tú lo dejas afuera. Mientras él llama y golpea, te hace el desentendido y que no escucha. Mañana, quizás pasado. Y, espérame, Ani. Y la promesa. Al que venciere, esta promesa no se da en ninguna de las otras iglesias. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Si hay alguna de estos aspectos de estas iglesias que vimos te ha llamado la atención o que el Señor ha estado hablando en tu vida, sepas que esta es un mensaje para su pueblo y para su iglesia. Si te sientes identificado con esto, ya sabes, acá está el consejo del Señor. Así que eso sería, hermanos, la próxima semana. Ojalá que hayan quedado con gusto a poco y vayan ahí repasando, orando, buscando al Señor. Vamos con Apocalipsis capítulo 4 y 5, que es acerca de la visión celestial, de la adoración celestial. Listo, estamos. Muchas gracias, tía Maureen, hermano Daniel. ¿Y la tarea? Vamos a dar espacio para tarea. las preguntas.